buenos días, mis hermanos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos a escuchar Rema TV, a mirar estos videos, a aprender sobre cómo podemos ser una mejor persona liberándonos por medio de la verdad. Si no han visto los videos más recientes, les invito a que se suscriban a este canal. Los invito a que nos apoyen con sus likes, y estén constantemente revisando los videos que estamos poniendo por medio de nuestro canal, porque son de mucha importancia para nuestras vidas, para que nosotros podamos aprender a ser mejores personas, mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores cristianos más que nada. Entonces le quiero dar muchas gracias por estarnos apoyando en estos días, por medio de su compañerismo, mirando estos videos, escuchando la palabra de verdad, escuchando lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero sin más preámbulo, quiero ir directamente a la palabra de Dios. Este día vamos a estar hablando sobre corazón de oveja, carácter de león. ¿Y qué son los efectos secundarios de tener un corazón de oveja y carácter de león? ¿Y qué pasa cuando nosotros nos encontramos por este medio en donde nosotros combinamos estas dos fuerzas, estas dos características que puede suceder en nuestra vida cuando están en su punto normal o cuando están invertidas? Entonces, antes de ir directamente a la palabra, vamos a hacer una oración para que sea Dios el que esté hablando en nuestras vidas. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú eres un Dios poderoso. Te damos gracias porque tú siempre estás con nosotros. Gracias por cada oyente que está en este momento escuchando esta grabación, este podcast. Te agradezco con todo el corazón porque nos has dado primeramente un día más de vida, porque nos has dado la oportunidad de poder estar aquí juntos, reunidos, escuchando, aprendiendo y mejorando como familiares, como cabezas de hogares, como hijos tuyos, Señor, como embajadores de tu reino. Te damos gracias porque tu palabra es siempre fiel y siempre verdadera. Abrimos nuestros corazones, abrimos nuestros oídos, abrimos nuestro entendimiento a la disposición de tu palabra para que seas tú el que sea con nosotros. Lo pedimos, lo recibimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar sobre corazón de oveja, carácter de león. La palabra nos dice en el capítulo 100 del libro de los Salmos: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Quiero hablar sobre este tema tan importante porque en estos días nos encontramos con una mezcla totalmente corrompida, una mezcla totalmente falsificada, pero es donde nosotros podemos encontrar e identificar dónde es que nosotros necesitamos mejorar como personas. Dios quiere que seamos puros, quiere que seamos leales, quiere que seamos íntegros, quiere que seamos justos, quiere que seamos personas de bien, quiere personas que representen lo que realmente Él es. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos lograr hacer esto? La palabra nos dice que nosotros debemos de primeramente reconocer que Jehová es Dios, que Él es Dios. Cuando nosotros reconocemos que Él es Dios, ¿qué significa el reconocer a Dios? Cuando nosotros reconocemos a Dios y basamos nuestro diario vivir a su palabra, el proverbista nos dice en su capítulo 3 que vamos a encontrar favor con Él y con los hombres. Cuando nosotros basamos nuestra vida a la palabra que Él tiene, a lo que Él nos instruye a hacer, Él nos dice que vamos a encontrar favor y que vamos a encontrar gracia. Y esto es muy importante para cada uno de nosotros. Esto es importante para cada uno de nosotros porque la única manera de vivir una vida en paz, una vida tranquila, en la plenitud y gozo de Dios, es haciendo el bien. Entonces la palabra nos dice reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ahora vamos a hablar sobre las características del león. El león, como muchos quizás conocerán, el león es fuerte, es valiente. Los leones
siempre están buscando poseer, a gobernar, tomar dominio sobre lo que ellos pueden alcanzar. Entonces, cuando nosotros miramos estas características importantes, podemos observar que debemos de tener una división de conductas y división de ideas en nuestras vidas. Esto significa que debemos de estar constantemente mejorando, constantemente evaluando nuestra personalidad, constantemente evaluando nuestros hechos, constantemente evaluando nuestro diario vivir. Entonces, ¿qué significa cuando nosotros debemos de dividir estas dos características? Estamos hablando sobre el corazón de oveja, el carácter de león. El león siempre está mostrando fuerza, es valiente, buscan por posesión, pelean por esa posesión. Mas, sin embargo, la oveja es noble, es humilde. La oveja siempre prefiere alimentarse y descansar en pastos. La oveja siempre quiere depender de su pastor, siempre por naturaleza depende de su pastor, depende de aquel que le da de comer, depende de aquel que siempre está constantemente observando, cuidando, llevándolo al camino. Y la palabra nos habla de que sobre Jesús, la cual nos dijo que Él era el buen pastor. Jesús nos dijo que Él era el buen pastor que da que da su vida por ellos. Jesús dijo que Él era el buen pastor que da su vida por sus ovejas. ¿Qué significa esto? Que Jesús está constantemente ayudándonos, está constantemente observándonos, porque el pastor lo que hace es siempre observar a sus ovejas. Lo que el pastor siempre está haciendo es constantemente mirando cómo es que él puede mejorar la calidad de vida de sus ovejas, qué alimento puede darles para que estén en sus mejores condiciones. Es importante saber esto, que cuando tenemos una comparación y contraste de estos dos seres vivientes, que es la oveja y el león, entendemos que puede similarse a muchas de las cosas que nosotros pasamos en la vida. Podemos mirar que el león constantemente está buscando, está constantemente observando, pero no está constantemente observando y buscando para un beneficio general, sino está constantemente buscando para devorar, para comer. Aún la palabra nos dice que el león está siempre rugiente, buscando a que devorar, hablando del enemigo. Pero si nosotros podíamos hacer una comparación y contraste en esta mañana sobre nuestras personalidades, las características que podríamos tener al estar en nuestra vida del diario vivir, podemos mirar que eso también puede reflejarse en nuestras vidas. Hay personas que son como ovejas y otros que son como leones. Hay personas que son como el león, que constantemente están pensando en su ambición del diario vivir, su ambición de trabajo, ambición de comer, ambición familiar, ambición personal, las ganancias, la ambición de ganar, de hacer, de reproducir, la ambición propio de nada más enfocarse en lo que le beneficia, nada más enfocarse en lo que podría hacerle de utilidad para él mismo o para ella misma. Y eso es algo que estamos encontrando en estos últimos tiempos, de las personas que están constantemente como león, buscando en su propia ambición el bien, la fama, el dinero, el bienestar. Están buscando constantemente la comodidad por medio de su ambición, por medio de su esfuerzo, por medio de su trabajo, por medio de lo que él o ella hace. Y estas son las características de un león, siempre que está constantemente mostrando fuerza, está mostrando valentía, está peleando, está tratando de posicionarse, está tratando de dominar constantemente lo que quiere alcanzar
o lo que tiene a su alcance o en sus manos. La oveja, al contrario, es noble. La oveja constantemente es humilde. La oveja prefiere alimentarse, descansar en pastos. La oveja constantemente está inclinado hacia lo que su pastor quiere. La oveja está inclinada a ser guiada, a ser tomado, se podría decir, de la mano para hacer lo que el pastor quiere. Es por eso que la palabra nos hace una comparación con las ovejas, porque la oveja siempre está constantemente dependiendo de su pastor. La oveja siempre está constantemente buscando la voluntad. Así debemos ser nosotros. Es por eso que la palabra nos compara con la oveja. Es por eso que la palabra nos dice que debemos de ser como ovejas, con esa actitud noble, humildes, constantemente esperando en el Señor. Aún hay un salmo que nos dice que deberíamos de esperar en el Señor, que deberíamos de buscarlo a Él, y Él se va a encargar de nuestras necesidades y de todo lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros entendemos que Jesús es nuestro pastor, cuando entendemos que Jesús está con nosotros, cuando entendemos que Jesús constantemente está tratando de hacernos entender que Él es nuestro buen pastor, cuando nosotros llegamos a este entendimiento, toda ansiedad, toda desesperación, toda depresión se tiene que ir. Es por eso que la palabra nos dice que deberíamos echar nuestras cargas sobre Él. Y aún Jesús en Mateo 11:28 nos dice que deberíamos despojarnos y darle a Él todas nuestras cargas, que si estamos cansados, que si estamos cargados, que deberíamos entregárselos a Él. Y Él se encargaría de hacernos descansar. Y no solamente nos da una palabra, sino nos da una promesa. Nos dice que si nosotros llevamos nuestras cargas y llevamos nuestras angustias y llevamos todo lo que nosotros tenemos que nos carga, que nos cansa, Él nos daría descanso. Y la palabra quiere que nosotros lleguemos a la plenitud de la verdad. Quiere que lleguemos a entender que Jesús es nuestro buen pastor, que Jesús es el único que puede darnos esa libertad espiritual, esa libertad emocional, esa libertad que tanto necesitamos. Ahora, ¿qué pasa cuando estas dos características se intervienen y se invierte? Cuando esto se invierte, lo que pasa es que terminamos con un corazón de león y un carácter de oveja. Pero Dios no quiere que tengamos un corazón de león y un carácter de oveja, sino Él quiere que tengamos el corazón de oveja y un carácter de león. Él quiere que tengamos este balance en nuestras vidas, porque cuando nosotros tenemos este balance en nuestro diario vivir, entonces nosotros podemos guiarnos a la verdad, podemos seguir la voluntad de Dios y no nos dejamos guiar por lo que nuestras emociones nos dicen, o no nos dejamos guiar por lo que nosotros pensamos, sino nos guiamos por la palabra. Lo que pasa es que cuando tenemos el corazón de león, la ambición de nuestro corazón va a ser fuerte, va a ser valiente. Vamos a querer pelear, vamos a querer buscar poseer, dominar, porque el corazón de león es lo que busca. Tanto las ambiciones, su intelecto, su voluntad, su conciencia, todo está pensando en dominar, está pensando en pelear, está pensando en mostrar fuerza, está pensando en ser valiente, y no solamente serlo, sino mostrarlo. Y está constantemente buscando ganar por sus propias fuerzas. Y cuando tenemos el carácter de una oveja, la palabra nos muestra qué es lo que pasa en el corazón. Entonces, así como siempre lo hacemos, vamos directamente a lo que la palabra nos dice sobre esta inversión de tener un corazón de león y carácter de oveja. Ahora, cuando tenemos el corazón de un león, la palabra nos dice que es un corazón
o un león rapaz, que representa la corrupción, representa la maldad, representa lo que no es bueno. Y nos dice el salmista en el capítulo 10, verso del 7 al 9. Dice, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos el corazón de león, ya no tenemos lo que la palabra nos dice en Gálatas, que son los frutos del Espíritu. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todas estas cosas. Entonces, cuando nosotros miramos lo que la palabra nos dice que está llena su boca de maldición y de engaños y de fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad, podemos contribuir lo que nos dice el proverbista, que nos dice que de la abundancia de su corazón habla la boca. Entonces, cuando tenemos un corazón de león, es un corazón de maldad, es un corazón de engaños, de fraudes, un corazón que ha sido corrompido. ¿Y cuántas veces nos encontramos con personas con estas características, que tienen un corazón de león, que siempre están haciendo todo para tener su propio beneficio? Y la palabra en otros versículos nos muestra que el que está buscando por su propio beneficio hace hasta lo imposible para ganar o obtener lo que quiere. Y esto es lo que pasa para esas personas que tienen el corazón de león. Dice, llena está su boca de maldición. ¿Qué significa esto? Cuando nos dice que está llena su boca de maldición, nos está diciendo que su boca está llena, se podría decir de esta manera, de anclas, de piedras de tropiezo, porque una maldición es algo que nos detiene. Y cuando cuando una persona tiene maldición en su boca, está llena de palabras que detiene a la gente, que son cosas que puede detener a la gente. Pueden ser malas palabras, malas frases, malos pensamientos, palabras hirientes, palabras de deshonra. Hay muchas cosas que embarca lo que es una boca llena de maldición. Y nos dice, y de engaños. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que constantemente están engañando con su boca, que dicen una cosa y hacen otra, que muestran tener una cosa pero no lo es? Dice, ella es fraude, y que debajo de su lengua hay vejación y maldad. O sea, detrás de sus intenciones del corazón, su lengua está lleno de maldad, listo para lanzar lo que tiene en sí. Entonces es como una serpiente. La serpiente no muestra nada, no hace nada, pero detrás de su lengua hay veneno. Y es lo que nos está diciendo el salmista. Debajo de su lengua hay vejación, hay veneno. Dice, y maldad. Eso es lo que pasa cuando tenemos un corazón de león y carácter de oveja. Dice, se sienta en acechos cerca de las aldeas. En escondrijas mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido, y acechan oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, y arrebata al pobre, trayéndolo a su red. ¿Qué significa esto? Que está constantemente haciendo lo imposible, pero lo hace cuando nadie lo ve. Lo hace cuando nadie lo percibe. Lo hace cuando nadie está constantemente cuidando, o lo hace de forma en que nadie puede ver lo que está haciendo. ¿Y cuántas personas se encuentran en este estado de engaño, de maldición, de fraude, de maldad, que muestran decir una persona pero son otra, que predican aún que son una cosa pero no lo son? Y la palabra nos muestra esto y nos dice que está llena su boca de maldición, de engaños, de fraude, que hay veneno y maldad debajo de su lengua, que se sienta cerca de las aldeas, que se sienta en escondrijos y mata al inocente. O sea, esta persona con corazón de león está constantemente atacando
a esa gente que no tiene la noción, no tiene la verdad, no tiene la iluminación o la inspiración y el conocimiento del Espíritu y la palabra. Y dice, sus ojos están acechando al desvalido, acechan oculto, o sea, se deshace de todo en lo oculto, deshace todo lo que hizo, todo lo que causó, todo lo que dañó, todo lo hace en lo oculto, dice, como el león desde su cueva. Porque el león, cuando va a cazar, va y busca a la manada donde va a encontrar y va a conseguir su comida, y después de que mata al animal que va a comer o devorar, lo lleva a su cueva. Y cuando el león lleva el animal o su presa a su cueva, va y lo deshace y ahí termina devorando ese animal y se lo come, pero se lo come solo, donde ningún otro animal lo ve, porque si otro animal lo ve, o pueden atacarlo o pueden quitarle su tranquilidad de comer. Entonces, el versículo 9 del capítulo 10 de Salmo nos dice, acecha lo oculto, se deshace en donde nadie lo ve, en donde nadie lo puede percibir, en donde nadie lo puede molestar. Dice, como el león desde su cueva, y acecha para arrebatar al pobre. Aparte de que come solo, está esperando desde su cueva, está esperando desde su escondite, desde donde él se siente cómodo o ella se siente cómodo para arrebatarle al pobre. ¿Cuál es el pobre? Necesitamos tener una clarificación de lo que es una persona pobre y lo que es una persona miserable. Debemos entender que la pobreza es un estado que puede ser económicamente y puede ser un estado de, de vulnerabilidad en donde faltan o no hay. Y cuando uno es miserable, eso ya es una condición de nuestra mente, una condición de nuestro corazón, que quiere decir que es una condición de nuestras emociones, una condición de nuestro intelecto, una condición de nuestra conciencia, una condición de nuestra personalidad. Cuando somos miserables no significa que nos falta, significa que tenemos un estado espiritual, emocional, en todo lo que abarca nuestro corazón, que tiene una deficiencia y una falta de Dios, una falta de ser saciado. Cuando somos miserables no hay felicidad, sino amargura. Cuando somos miserables no hay paz, sino hay corrupción, hay pleitos, hay disensiones, hay muchas cosas porque el corazón miserable no tiene felicidad. Y dice el verso 9, acecha para arrebatar al pobre. Cuando habla de arrebatarle al pobre, quiere decir que le quita a aquellas personas que apenas tienen, se aprovecha de esas personas que les falta, se aprovecha de esas personas que tienen necesidad de ser suplidas. ¿Cuánta gente hay apenas librando para vivir el día al día, y hay personas quienes se aprovechan de lo que le falta a esas personas, a esas familias, para quitarle de lo último que tiene? Podemos verlo en la corrupción de estos últimos tiempos, en donde esto pasa, donde los ricos le roban al pobre y lo hacen con una intención de hacerle mal, de satisfacer su propia deficiencia de felicidad, su propio corazón que necesita ser cambiado. Pero dice, arrebata al pobre trayéndolo a su red. En otras palabras, cuando arrebata al pobre trayéndolo a su red, significa que le quita lo que tiene, pero para quitarle lo que tiene, espera a que la persona voluntariamente caiga en sus engaños, caiga en su con su propia voluntad. Está esperando que lo haga voluntariamente. ¿Por qué? Porque cuando una persona cae voluntariamente, el acechador o la persona que hace maldad le echa la culpa a la persona, y esa persona
que cayó en esa red, en esa trampa, en ese engaño, en esa maldición, cuando esa persona cae voluntariamente, el que le hace daño dice, yo no hice nada. Yo le dije, le expliqué, lo instruí, le dije, le expliqué, obviamente con engaños y fraude y mentiras, pero siempre le dice, siempre le echa la culpa al que cayó. Entonces, esas son las obras de una persona que tiene un corazón de león. Siempre está engañando, siempre está maldiciendo, siempre está causando fraude, siempre está causando maldad hacia las personas necesitadas. Ahora, cuando nosotros miramos a la oveja, cuando miramos el carácter de oveja, el carácter de oveja representa a quienes muestran una cara de piedad, pero su corazón es feroz y lleno de maldad como un león. Segunda de Timoteo, el apóstol Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo, le dice, también debes saber esto, es el versículo 1. Dice que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué es? ¿Cuáles son las características de una persona que tiene un corazón de león y carácter de oveja? El apóstol Pablo nos acaba de decir que una persona con corazón de león y carácter de oveja, dice, son ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, quiere decir una persona insensible, sin un corazón que es empático. Dice, implacables, calumniadores, que están peleando constantemente con las personas, intemperantes, gente que pierde su temperamento y constantemente están aplicándose a todas las personas que pueden hacerles mal. Dice, crueles, aborrecedores de lo bueno, no tienen ni la sensibilidad natural, no son empáticos, son peleadores, no pueden controlar su temperamento, y dice, son aborrecedores de lo bueno. En otras palabras, no tienen ninguna intención de hacer el bien, no tienen ninguna intención de vivir haciendo el bien, sino que viven deleitándose haciendo del mal a otras personas. ¿Y cuántas personas nos encontramos en nuestro diario vivir y lamentablemente, es decir, dentro de la iglesia, cuántas personas nos encontramos con personas que son aborrecedores de hacer lo bueno a pesar de que adoran a Dios, a pesar de que aman a Dios, a pesar de que según leen la Biblia, a pesar de que oran, a pesar de que están en la iglesia? ¿Cuántas personas nos encontramos que aborrecen hacer lo bueno, no se encuentran con ninguna intención de hacer el bien a otras personas? Nos encontramos con personas que les gusta estar constantemente peleando, no tienen ningún afecto natural, o sea, no son empáticos, no son personas que piensan en hacerle el bien, no son personas que están constantemente pensando en la paz, sino en estar constantemente peleando, estar constantemente teniendo pleitos con otros hermanos, y nos encontramos a personas así, y es muy triste que dentro de la iglesia estas personas, por una mayoría, son las que llaman mucha la atención y la gente se rodea alrededor de ellos y les creen y hacen muchas cosas. Es muy triste porque dice la palabra que estas personas son traidores, son impetuosos, son infatuados, son personas que no tiene sabiduría, sino sabiduría de Dios, sino de sus propias fuerzas. Y se son amadoras de los deleites más que de Dios. ¿Qué significa ser amador de los deleites? Cuando uno es un amador de los deleites, quiere decir que
Nos importa más el gimnasio, nos importa más la carrera, nos importa más la familia, nos importa más ir al parque, nos importa más las fiestas, nos importa más nuestros propios deleites, que podría ser el trabajo, los deportes, podría ser proyectos, podría ser familia, podría ser escuela, podría ser negocios, podría ser muchas cosas. Son amadores de los deleites, más que de Dios. Y aquí está donde muestra o nos lleva a explicar el carácter de oveja. El carácter de oveja se muestra de esta forma y nos dice en estos siguientes versículos, dice que tendrán apariencia de piedad. ¿Qué quiere decir esto? Tendrán la apariencia física de una persona que no hace mal. En otras palabras, puede tener una sonrisa en su rostro, podría tener buena vestimenta, podría tener buen dinero, podría hablar muy bien, podría conducirse muy bien, podría tratar a la gente muy bien, podría predicar muy bien, podría enseñar, podría vender, podría hacer muchas cosas de la manera muy bien, pero, dice la palabra, negará la eficiencia de ello. ¿Qué significa que van a negar la eficiencia de ello? Que tienen la apariencia de una persona que hace el bien. Tienen la apariencia de una persona que parece que nunca va a hacer absolutamente nada de mal. Pero van a negarla, ¿cómo? Siendo ávaros, siendo vanagloriosos, siendo soberbios, siendo blasfemos, siendo desobedientes a los padres, siendo ingratos, siendo impíos, sin un afecto natural de empatía, implacables, calumniadores, con un temperamento descontrolado, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Y nos dice, pero negarán la eficiencia de ella a estos, evita, le está diciendo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, evita a estas personas. ¿Por qué debemos de evitar a estas personas? Porque nos dice, porque de estos son los que se meten en las casas y tiene y. Pero antes de llegar al y, a la siguiente parte, quiero aclarar esto. Las personas que aparentan hacer el bien, las personas que aparentan que son buenas personas, siempre van a tratar de meterse a su casa. Siempre van a tratar de llegar a su hogar. Y les voy a decir esto, no muchas personas lo van a mostrar, pero se lo voy a explicar. Una persona que siempre aparenta hacer el bien, pero tiene estas características, la palabra dice que se meten en las casas. Es muy importante que defendamos la intimidad de nuestro hogar. ¿Qué significa esto? Defender la intimidad de nuestro hogar. No deberíamos de permitir que cualquier persona entre a nuestra casa. ¿Por qué? Porque nunca sabremos las intenciones de una persona al llegar a nuestro hogar. Nuestro hogar es el lugar más íntimo en nuestro diario vivir. Es en nuestro hogar en donde nosotros somos quienes somos. Es nuestro hogar en donde nosotros estamos relajados. Es en nuestro hogar en donde nosotros nos sentimos seguros. Y cuando nosotros invitamos a las personas a nuestro hogar, estamos metiendo a las personas a nuestro lugar íntimo. Estamos metiendo a las personas al lugar en donde nosotros estamos relajados. Y esto no deberíamos de permitirlo, porque la palabra nos dice que el enemigo está como león rugiente. Cuando nosotros entendemos que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, esos son banderas rojas, son alertas que nosotros deberíamos estar pendientes. ¿Por qué nos dice que debemos estar orando, ayunando, vigilando? ¿Por qué es que nosotros deberíamos estar atentos? ¿Por qué es que nosotros deberíamos de evitar a estas personas que aparentan ser buenas, pero son malas?
Porque cuando nosotros estamos en nuestro estado relajado, cuando nosotros no estamos alertas, es cuando el enemigo ataca. Y cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros entendemos la claridad de la palabra en esto, que deberíamos de evitar a estas personas que aparentan tener una cara de piedad, un estilo de vida de piedad, pero sus corazones tienen todos estos defectos. Cuando nosotros estamos relajados y no estamos atentos a todo esto, los que terminan perdiendo somos nosotros. Cuando la oveja está relajada, cuando la oveja está tranquila, es cuando el león ataca. Pero cuando la oveja está alerta, cuando el animal de cualquier especie está en alerta, es imposible que el enemigo ataque porque está en la defensa. Pero cuando la oveja o la especie de animal está en su modo tranquilo es cuando ataca, porque el león sabe que cuando, cuando la reacción de esa especie, ese animal, esté puesta, ya va a ser muy tarde y es fácil de que se lo devore. Entonces es importante que nosotros aprendamos a cuidar nuestro hogar, no permitir que cualquier persona entre a nuestro hogar, no permitir que cualquier persona llegue a nuestra casa, porque nosotros nunca sabremos las intenciones detrás de una persona que visita nuestro hogar. Las únicas personas quienes deberían de estar o deberían de permitirse entrar a nuestro hogar son nuestros familiares, hijos, hermanos, tíos, abuelos, padres, porque son nuestra familia, es una intimidad familiar. Pero fuera de ello, no deberíamos de permitir que personas entren a nuestro hogar para hacer mal. Deberíamos de proteger nuestro hogar. Deberíamos de proteger nuestra familia, nuestros hijos. Deberíamos de proteger lo que nosotros tenemos en casa. No invitar a cualquier persona a nuestro hogar. No invitar a cualquier persona a que entre al lugar más íntimo. Porque los únicos que deberían de vivir en nuestra intimidad o ser permitido en nuestra intimidad son nuestros familiares o nuestra pareja, pero no a cualquier persona, pero no a cualquier persona porque nunca sabremos las intenciones detrás de su corazón. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, debes de saber esto, que en los últimos días, estamos hablando que estamos en los últimos días, debemos de saber esto, que estamos en los últimos días, ya las señales están puestas, ya todos sabemos que estamos en el cumplimiento de las profecías. Dijo Pablo, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué son personas amadoras de sí mismos? Una persona que se ama a sí mismo, que es avaro, que es vanaglorioso, una persona que está constantemente trabajando en su vestimenta, trabajando en su físico, trabajando en sus bienes materiales, trabajando en su propio en su propia construcción de su personalidad, está constantemente ahí. Un ejemplo, está constantemente en el gimnasio, está mostrando que está en el gimnasio, está constantemente, se podría decir, mostrando que está teniendo resultados del gimnasio. Es persona que es vanagloriosa, es persona que no le interesa nada más que su propia gloria, más que su propia vanidad. Entonces nos dice, habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, personas que nada más piensan en el dinero, piensan en ganar y ganar y ganar, ganar, y no tienen ninguna otra felicidad más que en ganar. Dice, ávaros. Otras personas que son soberbios, gente que no piensa nada más que ellos, que no pueden aceptar enseñanza, no pueden aceptar palabra, no pueden aceptar nada más que sus propias alegaciones y comentarios que los hacen a ellos sentirse bien. Blasfemos, gente que habla mal en contra de todos, desobedientes a los padres, hijos que son desobedientes a sus padres. Es otra señal de estas personas que deberíamos de evitar.
Esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. Nuestros hijos deberían de estar rodeados y deberían de tener amistades con hijos que son obedientes a sus padres. Si los hijos no son obedientes a sus padres, esos hijos no deberían de calificar para ser un amigo o un acompañante de nuestros hijos. Porque cuando nosotros permitimos que nuestros hijos aprendan de esos hijos desobedientes, los que vamos a sufrir somos nosotros los padres. Entonces, cuando nosotros observemos, debemos de estar siempre alerta de los hijos que rodean nuestros hijos. Deberíamos estar alertos si esos hijos son obedientes o desobedientes. Un hijo desobediente siempre va a hablarle mal a sus padres, les va a faltar el respeto, siempre va a ser maleducado, nunca va a ser obediente, va a ser manipulador, berrinchista, va a tener un montón de cosas que no son correctos. Y nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos a evitar a tener a estos amigos desobedientes a sus padres. Y nosotros como padres también estar siempre alertos a no permitir a que nuestros hijos tengan amistades que sean desobedientes a sus padres. Porque como lo decían, los que lo van a sufrir somos nosotros los padres. Dice, ingratos. Si yo permito que mi hijo se junte con un hijo desobediente a sus padres y que es ingrato, el que se va a convertir en un ingrato y desobediente va a ser mi hijo. Entonces, como padre, yo tengo que enseñarle a mi hijo a ser obediente, a ser una persona agradecida y también que debe aprender a alejarse de estas personas que son ingratos y desobedientes. La palabra nos dice impíos, que es una persona impía, una persona que tiene un descontrol de hacer el mal, tiene un descontrol de pensamientos, de convicciones, no tiene una base en la verdad, no tiene una base en hacer el bien, sino que está constantemente pensando, está constantemente viviendo en hacer el mal. Versículo 3 nos dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Es una persona que no es empática y pelea y no lo puede tranquilizar uno, suelta su temperamento, es cruel, aborrece hacer el bien, no piensa en hacer el bien con las personas, no piensa en sacar una solución, no piensa en hacer lo correcto, ni sacar una solución a un problema, sino engrandecer el problema y hacer las cosas peor. La palabra nos dice que deberíamos de evitar a estas personas. Y dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivos a las mujercillas cargadas de pecados. ¿Qué significa esto que llevan a las mujercillas? En aquellos tiempos la mujer, aún en estos tiempos, las mujeres son las que se quedan en casa y son las que están en su lugar, en su área íntima. Y habla de las mujercillas cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. ¿Qué significa cuando está hablando de las mujercillas cargadas de pecados? Significa las mujercillas que están constantemente pensando en lo más allá, fuera de lo normal. En estos tiempos ya no se necesita tanto que una persona esté constantemente hablando con uno cara a cara. Ya ahora en estos tiempos estamos en el tiempo de la tecnología, en el celular, en las computadoras, en el iPad. Toda esta tecnología es una manera de llevar a las personas a nuestra intimidad o a nuestra casa. Y habla de esto, en las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Cómo se puede crear estos pecados? ¿Cómo se puede crear estas diversas concupiscencias? Ahora tenemos Facebook, Instagram, tenemos TikTok, tenemos muchas aplicaciones que pueden pueden crear estos pecados, estas concupiscencias diversas, porque ahora la tecnología ha llegado a estos lugares y es por eso que es importante que cuidemos lo que miramos, cuidemos lo que seguimos, cuidemos las personas con las que nos relacionamos, cuidemos a las personas con las que seguimos, porque por medio del pecado es como estas personas que muestran hacer el bien, que tienen un corazón de león y un carácter de oveja,
llevan a nuestra familia a perderse. Es por eso que es importante que vivamos una vida en oración, pidiéndole a Dios un corazón de oveja, con un carácter de león. Es por eso que es importante que pidamos a Dios orando, que nos ayude a tener un corazón de oveja con carácter de león, que nos ayude a tener nuestros ojos abiertos, que podamos ser fuertes, que podamos ser valientes, que podamos dominar y poseer nuestro ambiente familiar, nuestro ambiente personal, espiritual y emocional. Pero a la misma vez, tener el corazón de la oveja, no el carácter, sino el corazón de oveja, noble, humilde, dispuesto a la voluntad de Dios, a descansar en pastos, como nos dice el salmista. Que el Señor sea nuestro pastor, que el Señor sea el que nos lleve a pastos delicados, que el Señor nos lleve a aguas corrientes, que el Señor nos lleve a su voluntad, que el Señor nos lleve en el plan perfecto para cada uno de nosotros. Que nos ayude a no tener el corazón de león y carácter de oveja, sino corazón de oveja y carácter de león, para poder ser creyentes, hijos, embajadores, que muestran que la verdad de Jesús es posible, que la verdad de Jesús no es un reto difícil, sino que se requiere de un espíritu humilde, noble, con una capacidad de ser fuerte, valiente, para defender el bien de nuestras familias, el bien de nuestras vidas, el bien de nuestro matrimonio, el bien de nuestros proyectos. Debemos de siempre reconocer a Dios que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que somos su pueblo y que somos ovejas de su prado, que siempre estamos al alcance y a la vista de Él. Debemos siempre recordar que Jesús es nuestro buen pastor, que Jesús es el que siempre nos tiene al cuidado y que siempre estará con nosotros. Vamos a hacer una oración. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tu palabra es fiel, es verdadera. Siempre estás con nosotros, siempre estás cuidándonos y tu deseo siempre es que podamos ser mejores personas. Tu deseo siempre es que seamos un ejemplo a seguir, que seamos personas de bien, con buenas intenciones, con buen corazón, con un espíritu humilde, con un espíritu de verdad, que podemos seguir haciendo el bien. Señor, ayúdanos, danos fuerza, inspiración, guianza, dirección, sabiduría para poder vivir en la verdad, para poder mostrarle a la gente que tenemos un verdadero cambio por medio de tu palabra y tu espíritu, que eres tú el que nos ayuda a ser las personas de bien. Inspira en cada uno de nuestros corazones la necesidad de ser una buena persona. Inspira en nuestras vidas el deseo de ser personas con un corazón contrito y humillado. Inspira en nuestro ser. Inspira en nuestras vidas, en nuestras familias, el deseo de ser personas que hacen lo correcto. Inspira en nuestras vidas, nuestros corazones. Pon convicción para que nuestro corazón tenga el deseo de hacer el bien. Que nuestras mentes estén pensando constantemente en hacer el bien. Y danos la fuerza para pelear, para repeler todo lo que nos quiera hacer daño. Todo lo que quiera atacar nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Todo lo que quiera atacar nuestra intimidad. Ayúdanos, danos fuerza, sabiduría, guianza, para que podamos cuidar de lo que más preciamos. Y ayúdanos a ser personas conforme a tu voluntad y tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Espero que en este día recibas sabiduría, inspiración, guianza, palabra, para que tu vida pueda ser guiada por la palabra y por el Espíritu de Dios. Que Dios te bendiga.